¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Somos NTV Noticias. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Al Hueso con Ventilador. Y el día de hoy me acompaña el presidente de un nuevo partido que se está formando en nuestro país, presidente nacional del Partido de Formación Alianza Verde Popular, don Carlos, me cuesta pronunciar su apellido, Pichuanti. ¿Cómo está, don Carlos? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a tratar de conversar algunos temas, país también, y de la formación de este nuevo partido para tener representación, ¿cierto? Me imagino en la Cámara de Diputados, concejales, alcaldes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, todas. Gracias por la invitación. Para nosotros es súper importante poder difundir las ideas del partido y por sobre todas las cosas decir que estamos en formación y estamos en un proceso que se inició ya en el mes de febrero y que nos ha ido bastante bien y que probablemente vamos a seguir avanzando y sumando más firmas para constituirnos como partido en las regiones que nos estamos constituyendo en primera instancia. O sea, ¿ustedes se tienen que constituir por regiones? O... Es por regiones. ¿Ya? El CERVEL pone 3 regiones consecutivas y en otras son 8, pero saltadas. Ya, correcto. ¿Cómo ha sido la aceptación de la ciudadanía? Sí, bastante bien. Yo creo que el tema ecológico, animalista y las causas sociales, que son las que nosotros impulsamos, son reconocidas por las personas. Sin duda que el sistema de partido es muy frágil hoy día y está en tela de juicio por todas las personas, porque probablemente, y no probablemente, derechamente, los partidos abandonaron las bases, la realidad, ¿no? La realidad en la que las personas... Están muy criticados los políticos hoy en día, los partidos políticos principalmente. Sí, y yo creo que hay culpa bastante de aquellos que la hacen, pero también creo que hay otros que no se puede meter todos dentro del mismo saco, que son gente responsable, que probablemente hace política de alta gama en términos de legislatura, en los consejos municipales, alcaldes. Yo creo que lamentablemente con el tiempo se ha ido destacando a aquellos que hacen las cosas mal, pero no aquellos que a diario trabajan y se dedican a la ciudadanía, a las personas. Y que hay muchos, yo conozco muchos ejemplos, muchos casos de buenos legisladores, de personas que entregan de alguna manera todo su conocimiento, todo su trabajo y experiencia en pos de las personas. Pero claro, hay una tendencia de remarcar aquello que es malo. Exactamente, siempre sale a flote lo malo, lo bueno siempre queda como en el baúl de los recuerdos. Y yo creo que los casos de corrupción y los casos que tienen que ver, tienen que salir a la luz. No se tienen que ocultar, sería muy malo para una sociedad y para un sistema como el que vivimos nosotros que eso se ocultara. Para una democracia, las democracias sí tienden a morir, no sobreviven. Y efectivamente, yo creo que con el tiempo, lamentablemente, hemos caído en esta cosificación de la política. También los mismos políticos han hecho de esto un espectáculo y tristemente eso ahuyenta a las personas, porque además de haber un proceso de no tener ideología o de alguna manera salir de los extremos, de la derecha, de la izquierda, lo que ocurre es que las personas necesitan certezas y cuando la política no la entrega se producen descalabros monumentales. ¿Y qué certeza le dan ustedes como partido en formación a la ciudadanía, a esa persona que quiere, que son animalistas, gente que a nosotros como medio de comunicación siempre la gente nos llama por distintas situaciones con animales, que dejan animales botados, la ley Cholito, que salió una ley que finalmente yo he escuchado muy poco que se condene a alguien por la ley Cholito, o sea, son leyes que salen pero quedan finalmente ahí. Bueno, primero decir que la ley Cholito venía sin presupuesto, por ejemplo. Yeah. Son las municipalidades las que tienen que poner esos presupuestos en términos de los chips, los operativos. Y eso lo hace aún más complicado. Por supuesto, porque se tiene que ir a un lado para no se le da la importancia y la relevancia que realmente tiene. A ver,
¿Qué es lo que tú me preguntas? ¿Qué es lo que es? El otro día estuvimos en la granja, estuvimos en una actividad llena de alegría, llena de personas jóvenes, compartimos una fiesta Sparking, que son los cosplay, nosotros ahí, y yo les podía decir a los que están, a los militantes, a los que llegaban, que eso muy pocas veces puede pasar, que gente joven quiera compartir con un partido de formación, por ejemplo, y que no se ahuyente. Y eso nosotros lo tenemos. Ya. Y esa posibilidad de compartir con ellos, de hacer conciencia en los lugares populares, en las comunas populares, de la importancia del medio ambiente y su cuidado, de cómo la forma en que consumimos también afecta al medio ambiente, y que el cuidado y el no al maltrato animal es importantísimo para cómo nos relacionamos como ecosistema. Y eso, las generaciones jóvenes las tienen muy internalizadas. Y tenemos cero rechazo. Al contrario, la gente se acerca solo. Yo creo que vi algunas campañas de políticas anteriores donde la gente se acercaba sola a hablar, a preguntar y a decirnos, hoy me interesa, ¿cómo puedo participar? Muy poco de eso ocurre. Y nosotros tenemos, digo, un poco esa ventaja, ¿no?, comparativa, porque cuando me preguntaban ahí en la feria me decían, ¿cuál es la misión y la visión? La misión y la visión de un partido es nunca abandonar a aquellos que pusieron confianza en ellos votando. Exacto. Y no transformando las cosas como si fuesen en un momento, como decía Tony Blair en su campaña, el primer ministro británico, que decía, la campaña se hace en verso pero se gobierna en prosa, lo cual es bien terrible. ¿Me entiende? Porque eso es un pragmatismo brutal. Sí. Yo creo que las campañas tienen que responder a lo que son después los gobiernos. Te voy a dar un ejemplo, para ir después a lo que tiene que ver con el animalismo y la ecología, un poquito conversarlo. Se aprobó en estos días el Consejo de Ministros, encabezado por la ministra Maysa Roja, que es la ministra del Medio Ambiente, que ha sido activista, y ella y el Consejo de Ministros, que está de Salud, de Economía, de Medio Ambiente, aprobaron el proyecto Los Bronces integrado en la precordillera Santiago, que va a causar un daño medioambiental enorme a la flora y fauna de la precordillera y la cordillera de la región metropolitana, y no solamente la metropolitana, sino que Valparaíso. Eso, cuando un gobierno, cualquiera sea el color, se define como ecologista, eso es una bofetada para aquellos que votaron por él. No se entiende finalmente. Al final es una incongruencia, y estoy usando una palabra fina para decir incongruencia. Entonces, esa incongruencia es que las personas no entienden. Y dicen, y empieza la desafección. ¿Cómo? Yo puse mi confianza en ese coso que dijeron que iban a ser ecologistas. ¿Y qué ocurre? Se aprueba Un proyecto que para la flora y fauna va a afectar hasta el 2036 la explotación de esa mina Rajo Abierto. Y hay una mina subterránea y que está produciendo grave daño a la fauna y flora de un santuario en la naturaleza que ahí está Hierba Loca. Sí, pero ni siquiera se respeta los santuarios de la naturaleza. O sea, Y lo que significa el deterioro de los glaciares. Lo que va a producir con el tiempo un grave daño a la región metropolitana completa. ¿Pero ese proyecto se construye sí o sí? O... No, pues si ya se aprobó. El Consejo de Ministros ya lo aprobó. Eso ya no tiene vuelta atrás. Yeah. A no ser que se presenten algún tipo de enmienda a esta situación, pero el Consejo de Ministros lo aprobó. ¿Recurso de protección, alguna cosa así? Puede ser que queden algunos de esos, pero al aprobarse quedan de lado los recursos que la ciudadanía ha instaurado para poder decir que no a este proyecto. O sea, aquí la ciudadanía, lo que, por ejemplo, el tema de glaciares, por ejemplo, el tema del agua, que es sustancial para la vida, no es que no es como comprarse una zapatilla. El agua es lo que usted, yo y los que están viendo nos nutrimos a diario para poder sobrevivir. Entonces, esa crisis hídrica que tenemos por el cambio climático, aumentado por la destrucción de los glaciares en la cordillera de la región metropolitana, lo que va a ocurrir es que con el tiempo, no ahora, pero con el tiempo, se va a producir una degradación de los glaciares, con ende menos agua. ¿Y quiénes son los más afectados? No son los que tienen más recursos,
son los que tienen menos recursos. Exactamente. Entonces, hay la incongruencia, ¿me entiendes? Entonces, nosotros como partido queremos ser esa fuerza verde. Pero es difícil, es complicado igual este No, tema. lo que pasa es que hay que tener... aquí lo que pasa es que se está causando un daño a la salud también de las personas. Entonces, ¿o qué privilegiamos? ¿El aspecto económico del desarrollo y del crecimiento? ¿O privilegiamos la salud, la vida y el desarrollo de las personas? Y esa es una pregunta ética. Exactamente. Pero que la ética a veces Bueno, no es practicable. Pero si usted me lo pregunta a mí ¿Mm? y me dice creo que éticamente es un error brutal. Es un error brutal. O sea, ya se aprobó un proyecto que va a entorpecer la flora y fauna y el ecosistema. O de sea, forma- mire lo que significa el plantar monocultivo desde la sexta región hasta la novena región con eucalipto y pino. Que es lo que tenemos todos los veranos. Incendios forestales brutales. Que se ¿Y queman quiénes todo son el los más afectados? La gente pobre. O sea, Los que menos tienen, los los que que menos están, los que viven en precariedad, que tienen su casita, que por años han luchado por eso, y que de repente viene este incendio, devora todo, y tenemos que salir nuevamente. Recuerde que en el año 2017 ya había un incendio de Santa Bárbara y varios lugares, Sí. y no hubo ningún crecimiento sobre eso. ¿Qué es lo que crecimos? En la forma de traer los aviones que hacían este regadío sobre... los supertanques y todo ese. En eso crecimos, sí, pero en las medidas de mitigación, no, pues porque sigue plantando eucalipto y pino. Y hay un subsidio a eso, y la flora nativa ha ido perdiendo espacio. Y también la intervención de los ríos, que se ha hecho de forma brutal. O sea, Bueno, eso ni siquiera le digo. O sea, hoy día hemos avanzado porque hay un consejo de cuenca, 15 cuencas. ¿ya? En Chile hay más de 100, pero hoy día los consejos, los gobernadores tienen la posibilidad de ver, de trabajar con este consejo de cuenca y van viendo cómo de alguna manera los ríos tratan de ver entre la capacidad que tiene el río y las posibilidades que las personas tienen en ese consumo. Algo se ha avanzado en eso, pero aún así el robo de agua en Chile es un delito administrativo, Exactamente. no es un delito de pena. Solamente administrativo. Administrativo, y cómo de alguna manera se cambia o se interfiere el río en la caja del río, eso hay muy poca fiscalización. Ahora, pero ahora que viene la nueva constitución que se va a escribir en nuestra nueva Carta Magna, ¿se podría poner ahí, plasmar en la constitución el tema de la intervención de los ríos, que ha sido tan brutal que, como usted dice, es prácticamente una falta, no es un delito, nadie va preso por eso, le pasan un parte y vaya a pagar el parte y Usted paga el parte y sigamos y el agua que haciendo lo mismo. robó. Exacto. Pero en la constitución, ¿usted cree que en la constitución se podrá plasmar para evitar este tipo de cosas? Mire, la anterior constitución que se rechazó tenía capítulos de medio ambiente. Por ejemplo, reconocía las zonas rurales como espacios vitales para la vida de las personas. No. Y reconocía que la ruralidad era una forma de vivir. Sí, porque las comunas rurales están totalmente abandonadas. Nosotros somos testigos acá en Melipilla, la zona rural de Melipilla no tiene locomoción, no tienen agua, no tienen luz, prácticamente están abandonadas. Exactamente. Entonces, esa visión que tenía, por ejemplo, esa constitución recogía todo lo que tenía que ver con los minerales como recursos, la casa común que tenemos desde el punto de vista del agua, que reconocía el agua como un derecho fundamental y no como un bien transable. Ahora, los actuales expertos, que espero que no sean los expertos que hicieron el puente Caucao, ¿entiendes? Ojalá. Hay un meme famoso que dice, ojalá que no sean los mismos que hicieron el Porque el Caucao. Caucao ya cuántos años lleva, o sea. No, que todavía está ahí. Sí, todavía está ahí, ¿verdad? Esos expertos, la propuesta sobre medio ambiente que hay, retrocede brutalmente. No concede al agua, por ejemplo, que sea un derecho fundamental, un derecho humano, como todos los organismos internacionales lo reconocen. El agua ha pasado por varias, digamos, transiciones en términos de su historia, hasta que llegó a ser un derecho humano fundamental. También fue un bien transable, y ese bien transable
Chile lo conservó desde los 80. Mm. Y hoy día, a pesar de que el código de agua se ha cambiado, las penas siguen siendo menores y el robo de agua pasa todos los días. Y hay zonas, por ejemplo, como San Juan de la Costa en Osorno, que está afectado por el cambio climático, pero que tienen que llevar, imagínense, Osorno, con lluvia, con una vegetación monumental, con lagos, con ríos, y tiene problemas y tienen que llevarle los camiones de agua en aljibe. Claro, porque hablas de los humedales ya están prácticamente en Chile, ya están desapareciendo, Claro. quedarán muy pocos humedales. ¿Cuántos quedarán a nivel nacional humedales reconocidos? En la región metropolitana está reconocido todo lo que tiene que ver en la zona en la zona norte de Santiago. Pero ahí hay un problema porque el humedal es vida, es ecosistema. Y hay flora, hay fauna. Entonces, pasar por encima por la construcción simplemente del modelo en el que vivimos, significa que la planificación de cómo está mirada la ciudad no tiene la suficiente mirada o visión de lo que es la naturaleza, por ejemplo, cómo convivimos con la naturaleza. Entonces, ¿dónde entra, por ejemplo, el animalismo acá en todo esto? El animalismo de ecología profunda. El animalismo de ecología profunda porque, bueno, digamos que en el siglo anterior, o sea, más que anterior, en el 18, Solt, él escribió El derecho de los animales, fue uno de los primeros pioneros en eso. Y él hace un símil, de alguna manera, con todos aquellos que son discriminados y le entrega a la sociedad un escrito en el cual este derecho de los animales los pone como seres discriminados y que debemos avanzar a su cuidado desde a su bienestar. Luego, después de un siglo más, bueno, dentro de ese proceso también hay una visión cristiana de esto que tiene que ver con San Francisco de Asís, que considera, digamos, que podría ser uno de los primeros rescatistas, que dedicó su vida a los animales y a la naturaleza. Dicen que desde el mundo cristiano sería el primer ecologista. Claro. Y San Francisco de Asís, él dice que los animales son nuestros hermanos menores. Entonces hay una visión desde, digamos, la visión judío-cristiana y una visión desde el punto de vista científico de darle un espacio en el cual esta visión antropocéntrica del hombre, dentro de la naturaleza incluso hacia la naturaleza, se empieza a configurar el movimiento animalista que tiene con Singer, en el año 75 publica Liberación Animal. Y Liberación Animal es lo que da, de alguna manera, la base ideológica, filosófica, a lo que hoy día llamamos que los animales sean seres sintientes. Esas dos cosas, tanto que la naturaleza tenga derechos y que los animales tengan derechos como seres sintientes, eso no está dentro de la Constitución. Eso lo que hay es que se reconoce que debe haber protección en este nuevo... hace unos días, el lunes pasado, ingresaron una moción para reconocer a los animales como que el Estado tiene responsabilidad sobre ellos. Pero filosóficamente el decir que son sintientes es distinto. O sea, hoy día el Código Civil reconoce a los animales como muebles. Sí, sí. Como bienes muebles. Como bienes muebles, sí. Entonces, hay un largo camino, no mío, no de nosotros como Alianza Verde, que probablemente que nosotros los recogimos filosóficamente. Hay fundaciones la Fundación de Vegetarianos, los cuales han hecho un trabajo por, yo diría, más de 7, más de 8, 9 años, en este proceso de instalar dentro de la sociedad el concepto los animales como seres sintientes. Y eso, quiero decirte que la Constitución rechazada también lo asumió. No. Hoy día Francia, Alemania, Colombia, aquí en Latinoamérica, reconocen a los animales como seres sintientes, constitucionalmente. Y nosotros estamos en ese camino. Ahora, hay fundamentalistas y hay pragmáticos. Sí. Y en este proceso de partido animalista estamos llamando a que todos puedan estar, pero que en algún momento, cuando nosotros lleguemos a ser partido, podemos llegar a ese acuerdo de decir en dónde vamos a tener nuestra mirada. Hoy día lo que nos mueve es juntar las firmas, es llegar a ser partido político constituido y desde ahí construir también, junto con todas esas otras agrupaciones y con todos los que están llegando,
nuestra mirada también, no ideológica, pero de causa animalista. ¿Y cuánto le falta para eso? ¿Cuántas firmas más o menos? No, ¿O cuántas que tienen que tener para que...? El tiempo yo diría que julio, Ya. máximo. Hoy día el CERVEL todavía no nos envía el último reporte, Ya. sale desde el CERVEL. Nos ha ido bastante bien, hemos crecido casi 800, 900 firmas en estas 2 últimas semanas. Pero aún así nos falta. Nos faltan regiones, nos falta en la zona rural de Santiago, nos falta en otras comunas, hay que ser honesto en eso, pero nosotros seguimos avanzando. De esto han salido muchas ideas y mucha gente que se está uniendo. El partido no es la causa final de todo esto. No, obviamente. El partido tiene que ver con el siguiente sentido. Hay muchos animalistas y ecologistas que hay demasiado, yo diría, rabia acumulada por el maltrato, hay malestar. Por los pocos recursos que también se tienen. Mire, le voy a dar ejemplos. Nulos recursos, no muy pocos, sino que hay nulos recursos. Quiero decirle que aquí hay gente que da su vida por los animales. Yo le puedo decir, mostrarle agrupaciones en Valparaíso, en Santiago, que parten a las 8 de la mañana y terminan a alta hora de la noche. Y todo, mucho sale de su bolsillo. O sea, nos falta como Estado. O sea, si en la salud chilena tenemos que hacer rifa, en ese lugar también hay rifa. Exactamente, sí. Entonces, nosotros lo hemos visto acá en Melipilla, cero aporte. O sea, No. la municipalidad podrá entregar una subvención mínima, sí. porque son municipios chicos, municipios pequeños que no tienen las lucas como para apoyar estas agrupaciones. Acá Dino Melipilla, hay varias agrupaciones acá en Melipilla que necesitan un apoyo, necesitan a lo mejor un partido como el de ustedes que los pueda apoyar en esta causa tan noble que es rescatar animales, ¿cierto? Porque, ¿para qué? No podemos mentir con el asunto, porque hay maltrato animal todos los días, o sea, Sí. brutales. Brutales. Ni siquiera quiero decirlo porque, o sea, podría decirles quemados, violados, los tiran a los ríos, los tiran a... Supuestamente los extranjeros se lo estarían comiendo los perros. Ha aumentado eso, pero ya antes también en Chile habían empanadas Sí. que se vendían. Sí. Entonces, recuerde que vendían chip. Encontraron una persona que se intoxicó con chip. Con chip. O sea, a mí lo que me parece que esas prácticas y hay mucho malestar y también hay muchas ideas. Y como Partido Ecologista y Animalista lo que queremos es encauzar con un proyecto político eso. ¿Qué significa encauzar con un proyecto político? Que ese malestar no quede, o esas ideas, no quede a la simple albedrío de cada uno, de cada grupo que está tratando por su lado hacer. Estamos tratando de organizar, de planificar y de llegar realmente a lo que queremos, que los animales sean reconocidos como seres sintientes y que el maltrato animal, las penas para quienes lo provoquen sean aumentadas, elevadas. ¿Qué es lo que quiere hacer esto? Porque muchas veces la molestia o el proyecto social, cultural, que es subterráneo, que está en diferentes lugares, aparece a la luz, es como lo dice Gabriel Salazar, es como un movimiento topo, que aparece y cuando se encuentra frente a la luz queda ciego. ¿Qué queremos? Que ese malestar, que esas ideas, que esa fuerza emergente de la ecología en los jóvenes, en los que ya han hecho un camino a esto, aglomerarlo para tener un proyecto. No es para un proyecto personal, no es para que sea solamente para una elección y tomar una bandera, sino que tenga un proyecto definitivamente, proyecto, y que no termine siendo capturado por aquellos que nunca han levantado una bandera como esta. Don Carlos, mira, aquí tenemos en nuestra fanpage conectados 192 personas a esta hora de la tarde. Estamos transmitiendo por Naranjo Soto, NTV Noticias, estamos transmitiendo también por NTV Noticias en Melipilla y también por nuestra fanpage, lo cual tengo yo abierto acá en el computador, 192 personas conectadas. Y una persona me pregunta, no sé si usted nos puede dar la respuesta sobre la pregunta que nos va a hacer, lo está haciendo esta persona que nos sigue, nos dice... Si un animal está abandonado al interior de un domicilio, lo cual este domicilio no está con personas por largo tiempo, el municipio local entendemos que no se pueden ingresar al domicilio, eso lo sabemos, pero sí el municipio local puede tomar medidas para rescatar a ese perrito y que no muera durante los días por el abandono de la gente. Ahí hay maltrato y abandono a todas luces. ¿Ya?
La Videma es quien fiscaliza eso. Hay que hacer Por la eso. Policía de Investigaciones. Exactamente. ¿Ya? Entonces, se puede hacer ese reclamo. Como es propiedad privada, el municipio tiene poco que hacer ahí en términos, pero sí hacer la denuncia ante la Videma y que puedan ayudar a ese perrito que está en esa condición. Para solicitar al tribunal que dé la autorización para que ellos ingresen a rescatar. Ojalá que el perrito pueda sobrevivir, porque si no está alimentado, no tiene agua, es como nosotros, es como un ser humano, ¿entiendes? O sea, no como un ser humano, pero tiene que alimentarse, tiene que beber agua, tiene que estar nutrido, está en condiciones de abandono. Hay otra persona que nos consulta. Si una persona atropella a un perrito en la vía pública y se da la fuga, ¿eso también pasa a ser un delito? ¿Usted sabe? Tiene que ver con las normas del tránsito. ¿Mm? Yo creo que si no se hace responsable el atropello en términos que si el perro no sabe si atropello, si va con roja o con verde, Claro. pero al menos debería asistirlo. Debería existirlo. Porque en alguna de la ley Cholito me recuerdo leer que si el conductor, yo atropello a un perrito Exacto. y me doy a la fuga y me denuncian, soy tan responsable como atropellar a un ser Lo que pasa es humano. que ahí habla del tema de la tenencia, porque acciones por omisión o voluntarias, ¿me entiendes? Ya. En este caso, si usted omite resguardar o ver a ese perrito o gatito atropellado, también estaría en una falta. No me falta, exacto. Ahora, la ley Cholito tiene muchos recovecos y probablemente tenemos que avanzar a mejorar, a tener una ley Cholito de segunda, tercera, cuarta, quinta generación que le permita a las personas de alguna manera hacerse más responsables del cuidado de los animales. No, hoy día... Yo encuentro que estas leyes que se hacen, que le ponen nombre, es como para calmar lo que está pasando en el momento, porque el tema de la ley Cholito salió por un caso en Recoleta, me acuerdo, Sí, ¿cierto? Y que masacrado. fue bastante bullado y fue noticia a nivel nacional, y rápidamente se sacó esa ley, pero después como que tiramos la ley y nos olvidamos que existe la ley y ahí queda, como la ley Laín, como muchas leyes que le ponen nombre y finalmente quedan ahí no, pues, Mire, eso es lo que yo quería decir sobre la responsabilidad a la hora de legislar y la responsabilidad a la hora de ser partido. Porque probablemente la ley de tenencia responsable que vino a sacarnos de una situación donde no teníamos ningún tipo de legalidad en lo que estaba ocurriendo en Chile con respecto al maltrato animal, son leyes que pasa el tiempo y que por la misma circunstancia de que van dándose nuevas situaciones dentro de la sociedad, tienen que ir también apuntando a que esas situaciones que van ocurriendo dentro de la sociedad sean parte de la capacidad de legislar y que no siempre te pille en el tiempo los problemas sin legislación, sin anticiparse. Obviamente hay legislación que se tiene que hacer producto de situaciones que son terribles que pueden pasar. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos viviendo un tema de seguridad en el país tremendo y de inseguridad. Entonces, la respuesta es generar leyes rápidas ante una situación que yo creo que va más allá que es mucho más profunda. Mucho más profunda. Porque como sociedad hemos tolerado que de alguna manera estas cosas se vuelvan comunes. Hay una banalidad, por ejemplo, de quitarle la vida a un carabinero, quitarle la vida a otra persona. Hay una banalidad con respecto a la vida. Y fíjate que eso tiene mucho que ver cómo miramos ecológicamente, nos miramos ecológicamente. Porque estamos en un paraguas mayor, esa crisis que de alguna manera estamos viviendo, como de gobernanza, la crisis de la globalización, la crisis de salud que tuvimos con el COVID, las crisis económicas que estamos viviendo, tiene un manto mayor que una crisis ecológica. Esta crisis que tenemos hoy día de migración, de seguridad, son crisis que vienen por migraciones que tienen que ver con también situaciones ecológicas dentro de los países y que van a ir aumentando con el tiempo y se van a ir haciendo más y más frecuentes. Entonces, si no nos anticipamos, si hacemos de la ley o de las leyes
un circo, un show mediático para responder, créeme que nos estamos haciendo un flaco favor como sociedad. Exactamente, o sea, con respecto también, lo quiero llevar también al tema de los basurales. Aquí hay muchos microbasurales. Sí, acá en Melipilla está plagado de microbasurales y también esta nueva ley, entiendo que es La ley de no entregar bolsas en negocios pequeños y ahora supermercados. Eso ya está zanjado, o sea, ya no se puede entregar bolsas a las personas, pero yo voy a cualquier negocio del sector y las bolsas están colgadas y siguen sacando bolsas y entregando. Supuestamente ya no se puede hacer eso. Por eso digo, o sea, se hacen leyes, pero finalmente, ¿quién fiscaliza esas leyes? No, eso es un grave problema. Porque, por ejemplo, con la ley de maltrato animal, la VIDEMA y la fiscalización es muy poca. Claro. No hay recursos. Entonces, por eso le digo que las leyes parten desde infraestructura organizacional desde las instituciones. Entonces, cuando usted legisla y las instituciones no son capaces de ponerse al día con esa legislación y legisla dejándola fuera sin preguntar y de forma rápida, express, lo que terminamos haciendo es un flaco favor porque son leyes boomerang. Exacto. Por ejemplo, los de las bolsas. Lo de las bolsas plásticas, que son un drama, el océano hoy día hay una cantidad, lo que ocurre con la bolsa en el océano es que mata el oxígeno que hay en el océano. Y con eso la biodiversidad. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que las bolsas se le entregó al consumidor. Pero, por ejemplo, todo lo que son los productos comestibles vienen en plástico. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad, entre comillas, empresarial para decir, porque el arroz viene en plástico, Sí. los fideos vienen en plástico, todo viene en plástico? Los bidones del aceite son plásticos. Pero los clavos son nosotros, plásticos. a la gente le dijeron, no, usted no tiene que ir con la bolsa plástica. Claro. Entonces, aquí hay una asimetría de responsabilidades. Y esto no estoy poniendo ni satanizando a la empresa, porque creo que muchas aportan al desarrollo del país. Nosotros no tenemos una visión desde la empresa como que si fuera, hay muchos microempresarios en Chile, emprendedor, que muchas veces sobrevive, Sí. que esa es la realidad. No satanizarlo, pero sí decir, bueno, mira, esta ley de las bolsas plásticas que se prohíbe, se la pasaron al consumidor, pero el productor sigue produciendo. Coca-Cola, por ejemplo, tiene países donde produce millones de bolsas plásticas diarias. De botellas plásticas diarias. Con un daño al medio ambiente y financió la COP. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Se hizo en Egipto la última COP, que tiene graves problemas en sus cárceles de derechos humanos. Sí. Entonces, cuando tú miras, dices, oye, aquí hay una situación que es asimétrica. Cambio climático. Las grandes potencias no han firmado los acuerdos internacionales. Y son los grandes responsables de lo que tenemos hoy día. Si hoy día tenemos sequía por tanto tiempo en Chile, es porque particularmente se han dañado la biodiversidad, los bosques, los mares. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta ética profunda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando? Estamos frente a una crisis civilizatoria. Y esa es una crisis civilizatoria que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo nos desarrollamos o seguimos existiendo como especie? Porque el planeta va a seguir existiendo, no va a desaparecer. Sí. Pero nosotros, más otras especies, podemos desaparecer. Y esa pregunta civilizatoria yo sé que es difícil de hacérsela. Y no lo estamos haciendo porque hay que sobrevivir. Muchos tenemos que levantar la olla todos los días. ¿Entiendes? Entonces, preguntarse si el cambio climático es la última pregunta que se hace a la persona cuando debería ser la más importante. Claro. Entonces, esa crisis civilizatoria es la mayor. Y en esa vamos camino aquí al 2030 a tener crisis medioambientales todos los días. Y la producción, como lo decía, quiero volver al símil que los consumidores terminamos recibiendo las bolsas plásticas, no llevando las bolsas plásticas, pero sí la producción puede hacer Claro, las bolsas plásticas. Entonces, ¿qué ocurre? Existe un greenwashing, que un banco dice, yo tengo tarjetas no plásticas, pero termina siendo una usura de cobro a los clientes. Entonces, es un lavado verde de imagen. Por uno o por otro lado. Entonces, vuelvo al comienzo de lo que son preguntas y acciones éticas y que no podemos banalizarlas.
desde la promulgación de la ley, cómo se comporta un partido, cómo se comportan los políticos, cómo nos comportamos las personas, cómo son, al final, el tema del cambio climático, el tema del tema, por ejemplo, de las aguas o de los bosques o de los ríos, tiene que ver con una visión ética de cómo miramos la tierra, cómo miramos nuestro entorno, cómo nos relacionamos con los animales. Mire, para llegar a tener una relación importante con los animales, no es solamente una ley, porque con la ley Cholita siguen asistiendo las barbaridades que yo le digo. Que vemos a diario, ¿cierto? Es una forma relacional entre el ser humano y el animal, y la naturaleza. El animalismo vino a integrar eso, como le decía. Darwin, nosotros venimos de los animales, San Francisco de Asís, nuestros hermanos menores, liberación animal con Singer, desde el punto de vista filosófico, y todo eso tiene una causa, y todo tiene un final que digamos que es llevar a la sociedad esta manera integrada de cómo nos relacionamos, naturaleza, ser humano, animales. Y que eso, si no tiene simbiosis, probablemente se producen crisis. La crisis del COVID es parte de eso. En cuanto a los microbasurales, ¿cómo se pueden erradicar el tema de los... No, está bien, sí, yo estoy muy atento a lo que usted está mencionando porque uno aprende cada día, sobre todo que usted yo lo escucho y estoy aprendiendo bastante sobre esto, porque yo no soy animalista, pero nosotros como medio de comunicación siempre nos están llegando denuncias de maltrato animal, los microbasurales, que es algo que ya no se sabe cómo se erradica. Bueno, también acá hay un tema de cultura, de que las personas se acostumbren de una vez por todas a botar la basura donde tienen que botarla, o el reciclaje, que el reciclaje parece que no entra por aquí, no sale por el otro lado. O sea... Mire, usted tiene toda la razón. Hay un efecto cultura y educación. El Consejo Nacional de Educación, que es un consejo que de alguna manera desarrolla la malla curricular en Chile, es un organismo bien conservador, de los más conservadores que hay en Chile. Hay gente que dice que el ministerio no, los que tienen la facultad de cambiar, poner más horas, establecer ciertos trabajos de estudio del Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Educación, en este sentido, ha hecho poco. Y creo que hay que presionarlo para ingresar a la educación de los más jóvenes el tema del cuidado del medio ambiente y del cuidado y la relación entre humanos, y no solamente mascotas, animales, fauna y flora. Entonces, dicho eso, lo que usted me pregunta sobre los microbasurales, yendo a eso, por ejemplo, hay una estructura gubernamental y que desarrolla de alguna manera objetivos de aprendizaje dentro de la escuela, y que es menor, nos avanza mucho. Eso, cuando tú lo miras en retrospectiva, dices, ¿cuánto de esos 20, en 30, en 10 o en 15 años se educó a la población de la importancia de que, por ejemplo, los microbasurales traen una serie de vectores que afectan su salud, que van a afectar también la contaminación de las aguas, que les van a producir enfermedades, por ejemplo, que podrían salir de esos espacios contaminados? Que preservar los ríos es preservar la vida también. Ese efecto cultural de lo desechable, por ejemplo, que si no hay dónde dejarlo, es un problema de que cómo crecimos como cultura, cómo nos desarrollamos como cultura. Entonces, todo hoy día es desechable. Sí, hasta los autos. Los autos no chocan y hasta ahí el problema choque es fuerte y ahí al carabinero que mataron le dispararon en la cara. Eso es brutal. Es brutal. Es no tener respeto por la vida. Que las personas son desechables. Entonces, estamos llenos de plástico, llenos de microbasurales. ¿Y qué te muestra eso? Una forma de vivir de lo desechable, de que todo es así, incluso la vida. Yo no, la respeto. Creo que la vida de un carabinero, de un motociclista, de un niño, de un animal, todas son profundamente valiosas, porque así me enseñaron. Pero cuando estás en el abandono, cuando culturalmente quedaste atrás,
cuando tuviste más cosas en contra, cuando fuiste negado muchas veces de eso, de la posibilidad de avanzar, hay otros aspectos culturales que se hacen en la vida de las personas. ¿Cómo transformarlo? No tengo la varita mágica ni tampoco creo que ser el dueño de la verdad, porque sería muy temerario. Pero yo creo que durante muchos años muchos lugares fueron abandonados completamente en este sentido. Pero ¿qué le puede decir a esas personas que nos están mirando a esta hora de la tarde? Que agradezco a Janet Ibáñez, que dicen muy buena la entrevista, Andrea Zúñiga, muy buenas tardes, muy buena la entrevista, y Eulalia Lizama Aranda, gracias por llevar Saludos a personas a este programa. ¿Cómo le podemos enseñar a la gente con respecto a lo que nosotros mismos desechamos desde el interior de nuestros domicilios? Hay un camión que pasa que es de la basura, ¿cierto? Pero también está el refrigerador, la lavadora, porque nosotros lo hemos dado vuelta y hemos denunciado en reiteradas oportunidades. De hecho pusimos la ruta de la basura en Melipilla, y lo que más vemos y impresiona, y yo digo, y he dicho en nuestras presiones que he realizado, googleas Melipilla y el microbasural. el microbasural, claro, y lo que me llama la atención, que donde yo voy a reportear estos microbasurales, encuentro colchones, sillones y refrigerador. Son los tres elementos que más se ven en todos los microbasurales. Yo no he visto ningún microbasural que no tenga estos tres elementos bueno, otros elementos más también, pero los tres elementos que le nombran. Todos los microbasurales. Somos muy buenos para cambiar las cosas, decimos que no tenemos plata, pero cambiamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo le enseña usted a esas personas que quieran votar, que quieran desechar ese sillón para que no lo tiren en la vía pública? Hay un tema que se llama obsolescencia programada, que yo me acuerdo, y voy a hacer, a lo mejor yo estoy llegando casi a los 50, y yo me acuerdo un refrigerador que tuvimos en la casa, nos duró casi 30 años. Entonces hoy día el refrigerador que tengo en mi casa ya está sonando. Claro. No tiene ni 3, 4 años. Por lo que decía usted que son desechables. Una cultura de lo desechable, de la producción de lo desechable. Pero ¿dónde está lo importante aquí? Hay dos vías que yo veo. Una, la organización vecinal, que es importante organizarse, porque, pucha, yo miro allá hoy, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tanto microbasural? ¿Por qué? Pero si miro solamente, y me quejo solamente, no va a avanzar, al contrario. Se enfatiza, se pierde tiempo, da rabia. Pero es importante que las juntas de vecinos, los espacios cercanos a esos lugares, los líderes sociales de acá en Melipilla, levanten la voz, se quejen. Y al mismo tiempo, cuando se lleve a cabo, por ejemplo, esos proyectos, hasta el final lo continúen y lo sigan. Porque muchas veces los vecinos dicen, ya levantamos el microbasural, se acabó, pero vuelve a instalarse, y vuelve a instalarse, y vuelve a instalarse. Entonces, tiene que haber continuidad en ese trabajo. Los municipios no dan abasto, honestamente, con ese tipo de situaciones. La basura, como tal, es parte de lo que nosotros producimos en nuestras casas. Y ahí el reciclaje o la segmentación primero de la basura es importante. Y ahí nosotros como partido podemos ofrecer lo que tiene que ver con organización dentro de las casas, ahorro energético, el compostaje. Estamos interesados en proponer esas formas de que las personas, más que quejarnos, queremos darle utilidad a que las personas puedan hacer ese tipo de reciclaje en sus casas, que aprendan. Estamos en ese sentido de poder darle ayuda a las personas y instruirlos. Como partido de Alianza Verde Popular en formación, ¿por qué nos llamamos popular? No porque tenemos reminiscencia de algún gobierno, de alguna historia ocurrida en Chile. Nos llamamos de esta manera porque entendemos que hay sectores que han sido vulnerados por mucho tiempo y que este tipo de educación y este tipo de relato no ha llegado. Entonces, eso es lo que voy al comienzo de lo que te charlaba. ¿Cómo no olvidamos a esas personas? Los que ponen la confianza en nosotros. O sea, ustedes como partido, si nosotros como medio de comunicación tomamos varias personas, hacemos un comunicado público de que vamos a juntar personas, ustedes vendrían para acá a darle charlas, a enseñar a la gente cómo
cómo Por supuesto, aquí destinar hay la basura. campos técnicos que tenemos, personas que se están integrando a diario y lo podemos hacer. Por supuesto, que se organicen. La idea es venir y poder hacer este tipo de trabajo en las comunidades porque más allá de la queja como tal, hay un proceso de aprendizaje que tenemos que tener y que las personas, todos tenemos que tener, no solamente los vecinos, las vecinas, todos. En eso aprendemos nosotros también de la gente que vive acá en Melipilla, su forma de alguna manera de interpretar lo que pasa en la realidad de la sociedad, que cuando tú dejas de escuchar, hay una descontextualización. Exactamente. Bueno amigos, estamos conversando con don Carlos del partido Alianza Verde Popular. Las personas que nos llamaban siempre, que nos escriben denunciando microbasurales, maltrato animal, acá está no la solución a lo mejor, pero sí ellos están dispuestos para ayudar y para enseñar a la gente cómo tiene que botar la basura, dónde tienen que botarla, cómo reciclar, cómo segmentar la basura, ¿cierto? Te voy a contar una que, cosa a propósito que estás diciendo. Bueno, parte de nuestro partido es Soledad Pérez, actriz, connotada, sí, nacional. Bueno, Soledad ha tenido una historia dentro del animalismo y de participación dentro de la creación de la ley Cholito, y ella es parte de estos cuerpos y estos grupos que vamos a diferentes lugares a hacer este tipo de enseñanza, de trabajo con las personas, de generar cuerpos, bases que de alguna manera estén con la realidad propia y contextual del lugar, atendiendo a sus vecinos, entregando este conocimiento. Eso nosotros también lo podemos hacer. También pueden llegar a través de nuestras redes sociales, y también a través de la radio, si del canal, discúlpame, que está en la radio. También tenemos una radio que se llama Nadie te escucha radio. Somos bastante particulares para ponerle nombre a nuestros medios. ¿Qué opinión tiene usted sobre, en Santiago se ve mucho, Estación Central, Santiago Centro, acá en Melipilla también, sobre estos ciudadanos extranjeros que fabrican comida en plena vía pública, sin ningún tipo de resguardo sanitario? ¿Cuál es su opinión con respecto a esa situación? Que se ve, bueno, en todo el país, pero principalmente Estación Central, Santiago Centro, acá en Melipilla, nosotros lo vemos todos los días y hemos visto y hemos reporteado que la gente cocina en la calle y los perritos van a tomar agua donde lavan los utensilios. ¿Qué opinión tiene sobre esa situación en particular? Mire, quiero decir que la migración no se va a detener. Por efectos del cambio climático, por ejemplo, voy a poner un análisis de la historia, ¿no? En Europa llegó la peste negra en algún momento, pero eso fue por un cambio climático que se produjo en Europa. Y luego la migración de la corona española en términos de buscar otras tierras, otros productos, la India. Pero en realidad terminan encontrándonos con América, y ese proceso es un proceso migratorio en términos de cambio climático, que se da en ese momento en Europa. Nosotros estamos a las puertas de aquí al 2030 de tener, no lo digo yo, lo dice el secretario general de la ONU, que vamos a tener todos los días de aquí en el 2030 un desastre ecológico en algún lugar del mundo. No. ¿Con qué le quiero decir con esto? Que eso no se va a tener, van a haber migraciones internas de, no sé, gente que se va a querer venir a Melipilla porque acá va a haber más lluvia y más humedad, van a poder atrapar la neblina y probablemente van a poder sembrar, van a hacer cultivo de agua, por ejemplo, y están dadas las tierras para eso. Los ríos, por ejemplo, van a haber, nosotros tuvimos un conflicto con Bolivia por el Silala, ¿recuerdan? Sí, sí. Eso no era un conflicto en términos de frontera, es un conflicto por el agua. Por el agua, sí. Por el agua. Entonces, por ejemplo, el gran río del Colorado en Estados Unidos, el día de mañana va a tener un problema. ¿De qué estado es cuando atraviesa 50 estados? ¿Qué va a pasar que el 50? ¿Y quién va a ponerle la represa? Diga, no, pues esta agua es mía. Cuando tengamos la crisis hídrica, en la que vamos aceleradamente hacia allá. Aceleradamente, con el pie acelerado a un infierno ecológico. No lo digo yo, lo hizo un montón de gente, que podría cuotearlo ahora, decir lo que no son, pero por el tiempo que tenemos, quería llegar a eso, ¿no? De decirle que
esta crisis que tenemos, climática y también crisis política dentro de los países, no se va a detener. Argentina está en una tremenda crisis económica. Sí. Brutal. Brutal. Creo que está sobre el 100% de la inflación. Y aquí nosotros estamos en el 10% y un poco más. Y se hace difícil parar la olla. Sí. Bastante complicado. Súper difícil. Entonces, por ejemplo, le voy a hablar sobre su pregunta, voy a llegar a esa, es lo que me hizo. Me voy a desviar, por ejemplo, al tema de los retiros. Cuando aquí se reclama y se dice que es populismo el tema de los retiros. Mire, ¿sabe lo que es populismo? Que la gente le digan que va a perder dinero cuando sus pensiones son de miseria. Cuando más del 80% de los chilenos tienen que estar con el pilar solidario, trabajando toda su vida. Incluso hemos visto comediantes que el Coco Legrand es uno de los ejemplos que me acuerdo, y otros actores que... Entonces, cuando yo le doy un mérito a esos retiros en términos generales, un mérito que tiene que ver con que logró establecer el hecho de sacar de esa caja fuerte que era de todos los chilenos, trabajadores y trabajadoras, y que les sirvió de alguna manera a algunos para pagar deudas, que les sirvió a otros para operarse cuando el sistema público no funciona, de salud, que les sirvió a otros para arreglar su casita. Tiene un mérito. Probablemente sí, al haber más dinero circulando, lo que ocurre son la inflación. Claro. Y es un tema técnico. Y que no es menor. Pero tiene un mérito. Entonces, sobre este tema que tiene que ver con cómo nos organizamos, qué es lo que buscamos como partido, yo creo que siempre hay que buscar los equilibrios. Equilibrios que nos permitan avanzar hacia un Estado moderno. El animalismo y el ecologismo es querer avanzar hacia el Estado moderno. Y la pregunta que me hacía, para volver a eso, que me había hecho era... ¿Qué opinión tiene usted sobre las cocinerías que se hacen en la vía pública? Que sin ningún resguardo sanitario... no, es brutal. No, o sea, tiene que haber resguardo. Ahí se producen abusos. Ahí es donde han encontrado animalitos, digamos, hechos comestibles. Eso tiene que haber una fiscalización. Sin fiscalización... ¿Por qué nos cuesta tanto fiscalizar? Porque nuevamente le digo que todo eso está superado. No hay los suficientes fiscalizadores. No, en eso estamos de acuerdo, no, pero también es que hay un efecto fiscalizador también de la ciudadanía. Si usted no se acerca a comer ahí, empiezan a desaparecer. Claro. Hay un hecho que también nosotros hemos permitido, parte de acercarnos a comer a esos lugares, que están prohibidos. Pasamos la norma. Ahora, ¿cuál es la realidad? Pucha, no, carne a lo mejor no estoy viendo en tanto tiempo. ¿Cómo podría llegar a la mente una persona y decir, oiga, no coma en la calle porque le va a hacer mal para su salud? No coma en la calle porque puede estar esa carne en mal estado. Lo puede afectar seriamente, lo que podría poner incluso en riesgo su vida. ¿Cómo podemos decirle a las personas eso que lo hacen? También hay, por más fiscalizadores que existan, si yo me acerco a ese lugar, yo estoy validado. Esto es como el robo. Sí. Si yo voy y le robo al que roba, le compro al que roba, como reducidor, estoy fomentando también el robo. También, vuelvo nuevamente al tema inicial, es un tema ético. Sí, es lamentable lo que pasa en nuestro país. Sabemos que la fiscalización es paupérrima en muchos sentidos. Yo creo que los primeros fiscalizadores somos nosotros. Somos nosotros mismos, pero a nosotros nos gusta reclamar, pero tampoco buscamos, no somos ejecutantes de las cosas tampoco. O sea, ayer un concejal que tuve invitado me decía, a nosotros nos etiquetan, porque hay un maltrato animal, porque él era médico veterinario, concejal Alexander Enrique. ¿Sí? Nos etiquetan. Pero bueno, hasta ahí llega, ellos etiquetan y la gente dice, con etiquetar al concejal estoy dado, hice la solución. Y el concejal decía, no, pues, etiquétame, pero también busca una solución. O ayúdame a buscar la solución para lo que tú estás denunciando. Eso es lo que decía ayer el concejal y tiene bastante razón. Porque somos buenos para etiquetar, pero
etiquetamos y ahí está, esa fue nuestra parte, y hasta ahí llegamos. Claro, por ejemplo, hay un estudio de Katia Araujo, que es una socióloga súper importante, creo que, si no me equivoco, está en la USACH. Y ella decía sobre los proyectos que tienen que ver con todos los proyectos que son municipales o gubernamentales. Ella decía que todos los procesos que de alguna manera se hacen en las municipalidades, la gente va, por ejemplo, a hacer una plaza, poner árboles, juegos, la gente va, aplaude, corta la cinta, pero el seguimiento era de cero. Porque ahí está la rendición de cuentas de la autoridad, de la accountability que le llaman los gringos, para ser bien. La rendición de cuentas viene después, no en el corte de cinta de lo que estamos haciendo. Es continuar, decir, a ver, esta plaza no la están regando. Ah, estos juegos en realidad en verano no nos sirven, porque se calientan tanto que ningún niño podría jugar aquí. Están en mal estado. Nunca pusieron pasto del que... Y ese seguimiento es solo queja. Claro. Entonces los proyectos gubernamentales, municipales o de cualquier tipo tienen que tener seguimiento. No pueden partir, cortamos la cinta y se acabó. El accountability o la rendición de cuentas de un edil, de un concejal, tiene que ver en la continuidad y el seguimiento. Pero es no solamente la autoridad, sino también las personas. O sea, para volver a ser de alguna manera política pública, las personas se tienen que interesar e integrar. Si para que de alguna manera esas cosas no ocurran y que miremos con desafección, también tenemos que integrarnos, también tenemos que pedir cuentas. No es solamente la votación, no es el día, yo voto por este porque no hizo eso. No, porque al final son 4 años que gobiernan los gobiernos municipales, por ejemplo, en este caso que aspiramos a formarnos para llegar a los gobiernos municipales. Pero en esos 4 años hay muchos proyectos de luces, de basura, de lo que pasa dentro de los CEFAM, en educación. Pero si la comunidad no se integra y solamente piensa que los demás lo tienen que hacer y mirando desde afuera, bueno, ya, pues, ahora, ¿qué hacen? Claro. No, yo tengo que participar, tengo que incluirme, porque cuando la ciudadanía está afuera, cuando las personas están afuera, créeme que el espacio para la corrupción crece mucho más. Exacto, mire, llevamos 56 minutos de programa, ¿cómo pasa el tiempo? Uno dice... Voy a tomar un poquito de agua. Uno dice, tome nomás, no se agua. preocupe, no se preocupe. Sí. No, voy a sacarle el pulsador. No, tome nomás. está bien. No, si tome nomás, no se preocupe, si no hay ningún problema, si vital es vital, el agua es vital. Llevamos 57 minutos de programa, quisiéramos hablar de muchas cosas más, el tiempo se pasa, pero volando. Entonces ya para ir finalizando, don Carlos, cuéntele nuevamente a nuestros seguidores, a esas personas que son animalistas, que son ambientalistas, que son activistas, como para participar en este partido de formación, que es bastante interesante. Yo tenía la oportunidad de leer bastante información con la señora Patricia, me junté con presidenta metropolitana del partido. Exactamente, yo conversé con ella y la entrevistamos también acá y me interesó bastante este proyecto. Cuéntele usted a nuestros seguidores, don Carlos, sobre este partido para que la gente y cómo también se pueden inscribir en este partido político. Sí, bueno, yo he hablado harto rato en términos de qué es lo que pensamos, yo particularmente, pero también hay muchos que adhieren a esta idea de crear un partido en términos de que sea educador, que no abandone las bases, que esté integrado con la realidad de los contextos de las comunas, de las ciudades. Es ambicioso. Yo diría que esta es la parte más fácil, que es tratar de ser partido, porque es juntar firmas, electrónica hoy día. Lo más difícil viene después cuando te consolidas como partido, porque ahí toda esa misión que yo le estoy diciendo no puede quedar en el dicho, que tiene que ser un hecho. Y en eso mi compromiso es no abandonar aquello. Y es lo que nosotros pensamos como base. Porque aquí hay trabajadores, gente del mundo animalista, que son rescatistas en la 5ª región, en la 6ª región, que han dado su vida por eso. Y que son vidas conmovedoras. Lo mismo en el ecologismo, gente que muy académica, que ha venido del mundo de la academia, otros que han hecho trabajos por el agua en términos de activismo,
otros que han trabajado en centros de salud, que le interesa mucho el área de salud. Ojo que el animalismo y la ecología es una parte, pero nosotros no olvidamos a las personas. No. O sea, los temas de salud, las pensiones, la vivienda, eso no queda fuera de un partido. No queda fuera por ser ecologista, no solamente nos vamos a preocupar de que haya forestación, sino que, por ejemplo, intentar hacer un cambio en un sistema de salud que vergonzosamente te puede dejar un día esperando para que te atiendan en una urgencia. Y hay que levantarse a las 5 de la mañana para tener una hora dental. Lo cual es bien brutal. Y la mayoría de los chilenos que están sobre los 50, los 60, que están entrando a su jubilación, la dignidad, no quiero poner aquí a los trabajadores dentro del área de salud, quiero decir que es un sistema que es brutal con los adultos mayores. Voy a poner un caso personal, para que no crean que tengo alguna situación. Mi madre tuvo 12 horas dentro del Hospital Salvador tratando de que la atendieran. 12 horas. 12 horas, partimos a las 12 de la mañana, salimos a las 12 de la noche. Brutal, brutal. Gente que se desmayaba. Entonces, la dignidad de la salud, porque aquí se hablaba mucho de la dignidad, pero por favor, vayan a darse una vuelta a las clínicas de los CEFAM de Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Dense una vuelta. Miren, es brutal. Yo lo creo que me levanté a las 5 Gente de de la la mañana. urgencia que se desmayaba, abuelita ahí que... Qué falta de dignidad, qué falta de conocimiento de las personas, qué falta de respeto ante la vida humana. Yo hago la diferencia con los doctores, esa gente, los doctores los que están trabajando dentro de los spam, Hacen lo que pueden. No había un escáner para personas que pesen más de 130 kilos. O sea, le dije, los obesos en Chile no se pueden hacer un escáner en este hospital. Entonces, quiero repetir que hay rabia en el tema de salud educacional, que yo soy profesor. Por años hemos discutido la calidad. ¿Qué opina? Disculpe, ahora se me ocurrió que dijo que es profesor. Y con esta famosa tómbola, que aquí en Melipilla por lo menos más de 200 alumnos quedaron sin matrícula este año, por esta famosa tómbola, como le llaman. Lo que pasa es que el sistema SAE, lo que vino a reemplazar, era algo que durante mucho tiempo había sido discriminatorio. O sea, habían ciertos colegios que te exigían estar casado. Habían colegios que te exigían un promedio de notas. O sea, de una religión u otra. Exactamente. Probablemente este sistema se tiene que ajustar. Pero vino a reemplazar un sistema que era tan discriminatorio como una tómbola. Yo creo que el sistema educacional chileno público tiene que avanzar a otro estadio. Un estadio donde tiene que tener financiamiento basal, no por matrícula, no por asistencia. Porque es ahí donde tienes que poner mayor atención. Es ahí donde esos niños no pueden abandonar la escuela por la cultura del delito, por ejemplo. Claro. Es ahí donde el niño le tiene que parecer más interesante ir 14 o 12 años a la escuela que integrarse a una banda que lo use como soldado. Es ahí donde se necesitan los recursos. Es ahí donde necesitamos profesores mejor formados. Ahí necesitamos vocación. Pero si solamente avanzamos en una línea de dar más dinero por más dinero en un saco roto, por años, más de 30, 40 años hemos estado discutiendo esto. Yo estudié fuera de Chile. Tengo un estudio posgrado en Estados Unidos, que para algunos es como hablar del demonio, ¿me entendés? Pero yo ahí vi que el sistema funcionaba incluso en los barrios pobres, incluso en los barrios que eran más limitados. Tenían otros problemas como la migración, que el colegio se quedaba entraban 600 alumnos, se iban 600 alumnos después, el tema de continuidad, pero los colegios que de alguna manera eran públicos, eran colegios para la comunidad, abiertos, bonitos, con canchas, conectadas. Claro, hay otra estructura, hay otra quizás, otra base impositiva. Claro. Pero aquí nos hemos dado vuelta 30 años en tratar de solucionar algo con visión ideológica,
los que dicen, no, es que tiene que ser, le sacaron los patines, y los otros que tienen que ser todo el Estado. Ya tenemos un sistema único en el mundo educacional, único, única. Lo que tenemos que intentar, lo que yo creo, es ponernos de acuerdo en una pregunta fundamental: ¿para qué educamos? Y a esas personas, ¿para qué y por qué las vamos a educar? ¿Y qué tipo de ciudadanos queremos? Porque si no, nos vamos a dar la vuelta en el tema ideológico sobre cuánto financiamiento para el colegio, si tienen que pagar o no pagar los papás, cuando dentro de la escuela tenemos que lograr que esos chicos que están vulnerables se queden dentro de la escuela. Nosotros luchamos para que los chicos se quedaran dentro de la escuela, porque sabíamos que era la última posibilidad de ellos. Bueno, se está viendo en los liceos emblemáticos, que ahora incluso hay cupos, cosa que nunca se había visto. Hoy en día hay muchos cupos disponibles. Porque Porque los liceos emblemáticos, desde el punto de vista del efecto de educación, no hacen ni un 1% del cambio. No, ahí no hay meritocracia. Porque el liceo emblemático, la mayoría de las personas que estaban en esos liceos emblemáticos eran... No había meritocracia en términos de que los niños que estaban ahí tenían notas importantes, buenas, pero ellos hacían discriminación de notas. Un país que aspira a que su educación pública sea potente, todas sus escuelas no pueden hacer discriminación. Sus escuelas tienen que ser buenas, poderosas, acogedoras. No puedo dejar a un niño en una escuela para que sepa que están agarrándose a balazos en la esquina. Tiene que ser el lugar donde yo deje a mis hijos y me sienta tranquilo que están ahí. Hoy en día se suspenden hasta las clases por estos funerales narcos. Yo le voy a dar este ejemplo. Puede ser que hay gente que le guste, que no le guste, pero yo quiero dar este ejemplo. Víctor Jara, que encontraron su cuerpo en Los Espejos, ahí hay un recordatorio, pero que está en bien mal estado. Pero resulta que cuadros más allá está lleno de, digamos, mausoleos lindos, bien mantenidos, limpios, a la imagen narco. Entonces, culturalmente, ¿qué nos pasó? Porque te puede gustar o no Víctor Jara desde el punto de vista ideológico, pero nadie puede decir que culturalmente nos influenciaba la música ya a generaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Pero cuando tú en tu propio país te encuentras con eso, dices, hay algo... Y dos cuadras más allá, mausoleos, incluso hasta con oro. Con oro. Entonces tú dices, algo malo pasó. Vuelvo a lo del partido, por el tiempo. Nosotros estamos en proceso de inscribirnos como partido, no somos partido, estamos en formación. Se llama Partido de Información legalmente. ¿Y cómo se hace? Hay un link, un código QR que nosotros lo podemos compartir con ustedes. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? En Instagram es Alianza-Verde Popular. Lo mismo en Facebook y en TikTok. Tenemos nuestra página web que es www.alianzaverdepopular.cl y ahí pueden escanear el código QR y los va a enviar a... La página del CERVEL. La página del CERVEL de Partidos en Formación. Ahí hay varios partidos en formación, no somos los únicos. Hay que buscarlo bien, el que diga Alianza Verde Popular. Usted hace clic, hace su ejercicio de confianza, aceptar, ingresa un correo electrónico y debería volverle una ficha de inscripción, en la cual dice usted ha aceptado estar dentro del partido Alianza Verde Popular. Y de ahí ya es militante. Desde ahí es militante y es bienvenido a contactarnos, a contactarme a mí, a contactar a Patricia Hidalgo, a la Soledad Pérez, a las personas que trabajan de alguna manera en redes sociales para ir conectando y poder de alguna forma realizar alguna actividad y también interesarse más si quiere hacer vida partidaria o apoyar en el tiempo que venga el eleccionario o con el resto de las personas que pueden estar a su alrededor, o hacer trabajo propio, porque ¿por qué no esperar solamente e instaurar dentro de la comuna el Partido de Alianza Verde Popular? Exactamente, amigos, ustedes entonces, nosotros estamos subiendo, todos los días hemos subido este código QR con un pequeño, y el enlace también nosotros lo hemos subido como medio de comunicación, porque somos un medio de comunicación independiente,
y creemos en la propuesta que ellos están haciendo, es una propuesta bastante innovadora, porque acá en Melipilla hubo un partido ecologista, no me acuerdo cuál es el nombre, Existía el Partido Ecologista Verde, que es el pero y cuando, también, cuando nosotros entrevistamos al alcalde, que era candidato a alcalde en ese tiempo, don Álvaro Tobar, yo le hago la siguiente pregunta. Porque el Cerro del Sombrero es uno de los cerros que quieren eliminar acá. Se está deforestando, están cortando los árboles. ¿Usted está de acuerdo? Siempre que usted está de acuerdo que exploten todos los árboles. Entonces, pero... cuando los árboles son el pulmón de la vida. Claro, entonces era un poquito... Usted sabe, por ejemplo, que el desmatamiento de la Amazonía también produce que nosotros tenemos un grave problema de no lluvia, porque el ciclón que baja del Pacífico se instala y no deja entrar los frentes. Parte porque no tiene como el referente regulador que es el Amazonas, que ha perdido 6 Sao Paulo en los últimos 5 años por deforestación. El pulmón del mundo. Entonces esto es como el COVID. Si usted, yo creo que vacunarse salvaba vidas. No soy antivacuna. Creo que la ciencia se ha ido desarrollando y que logró llegar a un desarrollo rápido y efectivo para salvar vidas. Si no estabas vacunado, y si estabas vacunado y tus vecinos no, probablemente igual iba a tener el COVID. O sea, necesitamos un trabajo integral en América Latina, no solamente el trabajo aislado puede dar rédito un momento, pero al final igual te va a impactar. Con lo de la inscripción, olvidé decir que esta inscripción se hace con el RUT y la clave única. Exactamente, eso es lo que yo iba a mencionar, de que usted en el código QR que nosotros estamos publicando en nuestro perfil informativo, escanea el código, lo va a llevar directamente a la página del CERVEL, ingresa su RUT, su clave única, y ahí después tiene que buscar el nombre del partido de formación, que es Alianza Verde Popular. Alianza Verde Popular. Entonces, tiene amigos, que ver con alianza entre el mundo animal y el mundo, nosotros como seres humanos, verde por lo ecológico y popular porque queremos llevar este tipo de diálogos, esta profundización, porque nos falta mucho eso. Nos falta dialogar, nos falta ponernos de acuerdo, nos falta pedir rendición de cuentas, y creo que es sustancial que los vecinos y vecinas de Melipilla se puedan organizar y tener la posibilidad de que estas situaciones que lo aquejan, llevarlo en un proyecto político serio, y que más que tomar las banderas del ecologismo y el animalismo por una circunstancia de votación, tengamos concejales, alcaldes y Dios mediante legisladores el día de mañana que pongan en relevancia estos temas, sin olvidarnos de las crisis que tenemos en salud, en educación, en vivienda, en empleo, en sueldo, en pensiones. En realidad una crisis bien grande, que su mayor marco es la crisis ecológica. Ya para ir terminando, dos preguntas. Un año o 3 meses del gobierno de Gabriel Boric, ¿qué nota le coloca usted a esta administración del gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿De cuánto? De 1 a 10. Las notas son de 1 a 7, pero... No, de 1 a 10, coloquemos de 1 a 10. Para... Yo tengo que decir que yo tenía esperanzas, muchas esperanzas, que muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, en el área ecológica, firmamos el TPP-11. Que está en algún momento está en contra del TPP-11. Por eso vuelvo a hacer campaña en verso y gobernar en prosa. Claro. Sin duda que firmamos Escazú, pero se hizo o se llevó adelante los bronces. Entonces han habido cosas que han ido decepcionando. A mí particularmente, siendo que en el gobierno de Gabriel Boric yo tenía gran esperanza que las nuevas generaciones podían llevar a cabo cierto tipo de cambio que le entregara al país estabilidad y al mismo tiempo desarrollo, pasar a un Estado moderno. Pero tristemente, y creo que esto es el mundo político, no solamente yo le quiero poner nota, no solamente al gobierno de Gabriel Boric, creo que tenía una oposición
absolutamente brutal, en términos de no dejar pasar absolutamente nada, y de cada situación hacer un hito político que sea causarle daño al gobierno. Pero eso a veces es un boomerang. Y es un boomerang que no va para aquellos que hoy día están en el Congreso y que están haciendo cada punto en contra del gobierno de Gabriel Boric. Va en contra de las personas. Porque salirte de la mesa de seguridad cuando necesitabas leyes de seguridad y después hacerte la requiri en público diciendo que la responsabilidad del gobierno por los temas de seguridad, cuando tenías la posibilidad de legislar rápidamente, a lo mejor, no sé si vamos a tener los 3 carabineros muertos con vida hoy día, porque eso no lo podría adivinar. Claro. Pero a lo menos me parece desastroso, nefasto, salirse de esa mesa, por querer causar un daño político al otro, es no construir. Exacto. Pero sí, yo pongo un 4. Un 4. Mira, a todos los profesores que hemos entrevistado, tanto candidatos como autoridades, le ponen 4, 4, 5. Ahí está el... No, yo no tengo ninguna... Sí, confié de que se podían hacer cambios. Y espero que tome el gobierno otro rumbo, de que definitivamente las personas estén en el centro. Se han escuchado voces que probablemente este gobierno no termine. ¿Cuál es su visión? Para mí el gobierno tiene que terminar porque estamos en un Estado de Derecho y una democracia que no, porque si no ahí caeríamos en la brutalidad absoluta si este gobierno no termina. Mire, cuando Sebastián Piñera era presidente, había muchas voces que decían, yo veía todo el día en las redes sociales, renuncia, grosería, algo que no aportaba nada. Siendo yo, de alguna manera, entendiendo de que la democracia puede ser lenta, pero aún todavía es lo que tenemos, a mí me parecía una barbarie llamar a que se votaran los gobiernos, así porque no me gusta, o porque simplemente ideológicamente no estoy ahí. Y resulta que era gente que era seria, que uno espera que seriamente diga, oye, es un gobierno elegido democráticamente, vendrán las elecciones para rendir cuentas, o cambiar, o continuar. Lo mismo opino en este caso. Terminar con esta... Mire, lo que está ocurriendo en Chile es algo, por ejemplo, con la crisis de seguridad. Cuando usted opta por no salir a la calle, por quedarse en su casa, la paz social se terminó en un país. Y eso se tiene que restaurar urgentemente. Urgentemente. No puede ser que el niño no pueda salir temprano en la mañana o tenga miedo. Eso es tan grave como sufrir un delito. Tan grave como sufrir un delito. Porque ¿sabe lo que está terminando? Algo que este partido y que nosotros creemos mucho, es la libertad de las personas. La libertad es el desarrollo. Si hay una forma de llevar a la igualdad, es a través de la libertad. No el libertinaje, por supuesto. Claro. La libertad. Eso es cosas distintas. Exactamente. Entonces, ¿qué base ocurre hoy día decir que el gobierno termina, no termina, hay que patearlo, hay que sacarlo, los garabatos? No nos sirve. No nos sirve. Eso es lo único que va a terminar en un estado totalitario, que los que terminan sufriendo son las generaciones jóvenes. Son las generaciones jóvenes las que se ven afectadas. Mis hijos. Los hijos de mis hijos, porque eso, las relaciones totalitarias, de alguna manera en los estados, terminan afectando a generaciones. Generaciones de personas que son afectadas. Entonces, con mucha ligereza, el autoritarismo se está haciendo presente. Pero tiene que ver con esa ligereza también que el mundo político, el debate, por causarle un daño al otro, le está causando un daño a nuestra sociedad. Yo no estoy de acuerdo ni que Piñera, ni que Boric, ni el que sea el próximo presidente de Chile tenga que pasar por abandonar el Estado. Al contrario, espero que ellos terminen su gobierno y que de forma democrática los chilenos y chilenas definamos quién es el próximo presidente de Chile. Exactamente. Bueno, don Carlos, 1 hora con 16 minutos en conversación. ¿Cómo se sintió? Fabuloso, quiero mandarle un saludo acá a la comuna de Melipilla, linda. Creo que merecen de alguna manera ser escuchados, merecen tener medios como estos que de alguna manera lleguen a ellos
y que no solamente sea lo que de alguna manera los medios de difusión, le llamo medio de difusión porque son difusiones de la idea de los dueños de esos canales, no son medios de comunicación. Aquí hay un medio de comunicación que está intentando variopintamente entrevistar a diferentes actores y eso es un mérito. Acá hacer este trabajo es dejar tiempo de la familia, es dejar tiempo de cosas personales, ¿no? Por llegar, por comunicar. Porque hago la diferencia en aquellos medios que son de difusión, que son las ideas del dueño del canal. Claro. No, Pero claro, por eso, quiero hacer la diferencia. Quiero hacer la diferencia, estoy agradecido llegar a este medio, poder hablar con los vecinos y vecinas, poder tener un diálogo honesto, directo, y me he sentido muy bien, muy cómodo y muy bien tratado. Bueno, nosotros ponemos nuestro medio de comunicación a su disposición para poder juntar gente y hacer estas charlas sobre el ecosistema, ¿cierto? La basura, el maltrato animal y todos estos temas que la gente a nosotros nos llama y nos denuncian cada día. Aquí van a tener la posibilidad de poder asistir y que puedan de primera fuente tener toda la información con respecto a estos brutales casos que hemos visto de maltrato animal, los basureros y todas estas cosas que pasan en nuestra comuna. Bueno, Carlos, le agradezco enormemente que haya estado participando con nosotros en este programa El Hueso con Ventilador. Y amigos, los dejamos invitados para mañana. Mañana viene un señor que es pastor de una iglesia evangélica de Santiago, taxista y pastor, que mañana va a estar acompañándonos en otra entrevista al Hueso con Ventilador. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao a todos. Alianza Verde Popular, el primer partido animalista de Chile. Únete. Alianza Verde Popular, entonces, el primer partido animalista de Chile, únete y escanea el código QR que está en todas nuestras plataformas informativas, te va a tirar al server, clave única, carnet y luego se puede inscribir como corresponde. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.